Bien, una vez que hayas completado el llenado de registros en la tabla empleados, nos dirigimos a la parte de observaciones y en observaciones vamos a darle un clic, presionamos ahora la combinación de teclas Shift más F2 y nos abre el zoom tal como se muestra en la guía. Para el registro o el ingreso de datos memo. Los campos de tipo memo contienen texto extenso sobre un determinado registro. Así, para ingresar valores a este campo, lo que se debe hacer es lo siguiente. En el primer registro, deja el cursor dentro del campo a ingresar, el campo observaciones, y ahí presionamos la tecla Shift más F2. Entonces es lo que hemos hecho. Hemos hecho clic en el primer registro, presionamos la tecla Shift más F2, y ahí debemos llenar el enunciado que nos indica. Debemos escribir es encargado de la atención a los clientes en supermercados y demás, tanto para el primer registro y el segundo registro. En el primer registro ingresamos lo siguiente, le damos a aceptar, luego en el siguiente registro o registro número 2 presionamos Shift más F2 y también volvemos a llenar como nos indica en la guía. De ahí nos vamos a la parte de vista diseño. Una vez completado eso, y en la vista de diseño agregamos un campo llamado foto. Es el que faltó en la sesión anterior. Foto, podemos agregarlo desde aquí. Insertamos una fila y en este caso voy a colocar foto guión abajo. ¿Por qué? Porque ya tengo un campo llamado foto. Este campo llamado foto, elijo el tipo de dato, objeto o ley. Objeto lee, ¿por qué? Porque es un tipo de dato que me va a permitir o me permite guardar fotografías en cada registro. Una vez que haya indicado que este campo es un objeto OLE, me voy a la parte de la vista hoja de datos, le digo que guardar, sí, y en el campo de la fotografía, en este caso aquí, vamos a dar primero un clic, luego clic derecho, insertar objeto, y en insertar objetos me va a dar la parte de crear desde un archivo. Para ello lo que voy a utilizar es una carpeta donde están las fotografías de cada registro. Está en la carpeta llamada fotos. En esta carpeta llamada fotos tenemos los archivos de la fotografía de cada registro con su respectivo apellido. Entonces voy a darle clic en examinar. Primero tengo que darme cuenta a quién pertenece. El primero es Torres Cubas, llamado Héctor. Entonces, aquí en este campo llamado foto guión abajo, clic derecho, insertar objeto, crear desde archivo, luego en examinar, y aquí busco el apellido Torres Cubas, el cual es el de aquí. Le doy clic ahí y le doy en aceptar, y luego aceptar. Entonces lo que ha hecho es adjuntado esta fotografía a ese registro. Así como ves, lo he hecho para el campo llamado foto. Continúas para el siguiente registro. Samaniego Solís, clic derecho, insertar objeto, crear desde archivo, examinar y elegimos a Samaniego Solís. Tal como se muestra. Y así sucesivamente para cada registro. Yo lo voy a eliminar porque ya lo he creado, el cual se llama foto del tipo objeto OLE, en el cual he elegido las fotografías de cada registro. Eso está en la parte del ejercicio número 9, el cual es para ingresar datos de tipo OLE. Llevo el cursor, ¿no? Nos dice al campo que desea ingresar. En el ejemplo debe llevar el indicador al campo foto.
hacemos insertar objeto y demás, tal como está en la parte anterior. Luego, ingreso de datos sí y no. Los datos de tipo sí y no presentan una casilla de verificación. Basta con hacer clic en cada uno de ellos para indicar que son casados. Nos pide marque los 3 primeros y los 3 últimos empleados como casados. Entonces damos clic en los 3 primeros y en los 3 últimos. 10, 9 y 8 y 1, 2 y 3. Vamos en guardar. Vamos a la parte de propiedades de campos. Para estos ejercicios debe trabajar con la tabla empleados. Abra la tabla empleados y vamos a definir las propiedades. Campo texto corto. En este tipo de campo, esta propiedad se refiere al tamaño máximo de caracteres, el cual es 255, que se puede escribir en un campo. Selecciona la ficha inicio y ver, elija vista diseño. Nos pide que seleccionemos el campo apellidos y modifique el tamaño a 20. Nos dirigimos, estamos en la tabla empleados, podemos hacerle clic también derecho aquí, vista diseño, nos vamos a la parte de apellidos, y en apellidos, en el tamaño del campo, por defecto aparece 255, el cual es la longitud máxima de este campo llamado texto corto. Vamos a colocar, según nos indica, que es el tamaño número 20. El tamaño del nombre también será de 20. La dirección tamaño 50 y el fondo 12. La categoría tendrá un tamaño de 1, el cual nosotros habíamos escrito las letras A, B y C. Guarde los cambios y responda así a la confirmación. Vamos a guardar. Aquí en este cuadro de diálogo, Access nos dice si es que el tamaño de uno o varios campos ha sido cambiado a un anterior, a un tamaño menor, perdón. Si se pierden datos, es posible que como resultado se infrinja algunas reglas de validación. ¿Desea continuar de todas maneras? Vamos a darle que sí. En otras palabras, por ejemplo, para el campo categoría nosotros habíamos escrito A, B, C. Entonces ahora le estamos diciendo que el campo llamado categoría es de tamaño 1. Antes estaba de 255. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si nosotros hubiéramos escrito, por ejemplo, 2 letras en esa columna o campo, lo que hace Access es borrar, porque acá el tamaño del campo estamos indicándole que solamente va a ser 1. Por lo tanto, va a eliminar si es que hay más de un carácter en el tamaño del campo. Vamos a decirle que sí. Vamos a darle vista hoja de datos. Y está normal, ¿no? Aquí está el campo KTEC, el cual no ha habido un cambio, si lo vemos desde la vista hoja de datos, porque solamente hemos llenado una letra nada más. Y una letra es el número 1 en el tamaño del campo. Luego dice cambia la vista hoja de datos y escriba avanzado en la categoría del primer registro. Bueno, lo que va a pasar es que Access no nos va a permitir eso, ya que hemos puesto que solamente es 1. Vamos aquí y vamos a colocar avanzado. Como nos damos cuenta, no nos permite ingresar, no nos permite registrar la letra avanzado porque solamente admite 1. Ese número 1 lo hemos estipulado en el tamaño del campo número 1 en la categoría, en el campo KT. ¿Qué sucede al escribir? Bueno, no permite, Access no permite por el tamaño del campo. Campo número. En este tipo de campo se refiere al valor máximo que pueda contener un campo. Seleccionar la ficha inicio y ver, en ver, elija vista diseño. Estamos en la vista de diseño, selecciona el campo ID empleado,
seleccionamos el campo de empleado, cambia el tamaño a entero. Vamos a modificar el tamaño del campo a entero. Luego el campo edad debe ser de tipo byte. Vamos guardando. Guarde los cambios y luego cambia a la vista hoja de datos y escriba el 31.3 en la edad. Presionamos Enter y nos damos cuenta que no ha permitido, ¿no? ¿Qué sucede al pulsar Enter? Bueno, es que no toma en cuenta los números decimales. Vamos a leer acá la condición. Tamaño tipo de números que se escribirán en el campo. Los valores más comunes son doble y entero largo. Si combina este campo con un campo de numeración en una relación de varios a 1, este campo debe ser de tipo entero largo. Propiedad título. Para estos ejercicios debe trabajar con la tabla empleados. Abra la tabla empleados, cambia la vista de diseño, selecciona el campo ID empleado y en la propiedad título escriba código de planilla. Vamos aquí a la parte de ID empleado y acá donde dice título vamos a modificar el título. Dice código de planilla. Entonces escribimos código de planilla. Lo que hemos modificado solamente es el título, no el nombre del campo. El nombre del campo es lo que aparece en esa columna, nombre del campo, ID empleado, apellidos. Lo que hemos modificado es en el campo ID empleado, en la parte del título, código de planilla. Le damos clic en guardar, vamos a la parte de vista hoja de datos y en vista hoja de datos aparece código de planilla, el cual es el título del campo pero no el nombre en sí. El nombre es ID empleado. ¿Cómo se muestra su campo ID empleado? Se muestra con el título código de planilla. Modifique la propiedad título de los siguientes campos. Vamos a modificar de contrato, fecha de contrato de categoría, de CAT, categoría, Arcatec, sueldo, sueldo básico, fono y teléfono. Entonces hacemos lo siguiente para los demás campos. Vamos a la vista diseño. En la vista de diseño nos dirigimos a contrato y en contrato igual, hay que modificar el título, que es fecha de contrato. En CATEC nos pide el título, categoría. En el sueldo, sueldo básico. Y el fono modificamos a teléfono. Vamos a la vista hoja de datos y nos damos cuenta que ha cambiado, ¿no? Aquí era CATEC, ahora está como título categoría, aquí es teléfono, aquí es fecha de contrato. Bien, ahora nos vamos a la parte de la propiedad formato. Para estos ejercicios debe trabajar con la tabla empleados. Abro la tabla empleados y ahí vamos a seleccionar la ficha inicio y ver y elija vista diseño. Seleccionar el campo ID empleado y en la propiedad formato escribir lo siguiente: 4 ceros. Básicamente es el formato para el código. Aquí el código se muestra como número 1. Vamos a modificar el formato. Nos dirigimos a ID empleado, hacemos un clic para modificar las propiedades de este campo o columna. Formato escribimos 4 ceros, como nos pide, 1, 2, 3 y 4. Guardamos, vamos a la vista hoja de datos y nos damos cuenta que ha cambiado el formato.
¿Cómo se muestra su campo ID empleado? Bueno, se muestra con 4 ceros o con un formato de 4 ceros. Modifique el formato para que el sueldo se muestre con 2 decimales. Ya, entonces vamos a la parte de lista diseño, buscamos sueldo. En sueldo de lugares de decimales podemos decirle que 2. Vamos a la vista hoja de datos y ahora el sueldo se muestra con 2 decimales, con el título sueldo básico. ¿Qué opción eligió? Bueno, ponemos ahí la opción que hemos elegido. Campos de texto. Cambia la vista diseño, seleccione el campo apellidos y luego escriba en la propiedad formato el signo mayor. Lo que hace básicamente es poner en mayúscula los apellidos. Vamos a vista diseño. En la vista diseño, en apellidos, en el formato colocamos el signo mayor, presionamos enter, guardamos esta hoja de datos y nos damos cuenta que está en mayúscula los apellidos. Entonces, ¿cómo se muestra su campo apellido? Se muestra en mayúscula. Aplique el mismo formato para el campo CATEC. Vamos a lista de diseño, vamos a buscar CATEC, formato signo mayor. Campos de fecha. Cambia la vista de diseño, selecciona el campo contrato. En la propiedad formato, seleccione la fecha mediana. Guarde y cambie la vista hoja de datos y observe los resultados. Vamos a contrato. El formato vamos a elegir fecha mediana. Guarde y observe los resultados. ¿Cuántos dígitos se presentan para los días, meses y años? Lista hoja de datos, buscamos la columna o campo fecha. Y bueno, le indicamos que para los días se muestran 2 dígitos o 2 caracteres, para los meses 3 y para el año 2. Donde dice cuántos dígitos se presentan para los días, meses y años. Respondemos ahí. Aplicar el formato aplicado en una fecha corta es DDMM y con 4A. Ahora modifique la propiedad formato a fecha larga. Entonces vamos a la parte de la vista de diseño. En contrato elegimos fecha larga y guardamos. Doble clic para que se muestre completo los registros de ese campo. Finalmente en la propiedad formato escriba lo siguiente: dd con 3 m's y a 4 veces. D es de día, meses, M es de mes y A es de año, ¿no? En algunos casos puede que no sea la letra A al final de año, sino que debemos de escribir la letra Y, ya que año en inglés es years, ¿no? Entonces vamos a la parte de la vista diseño, contrato. En el formato podemos escribir lo siguiente: poner guión, 3 M's, guión y 4 veces la letra A. Así es como nos pide, guardamos, decimos que sí, y ahora se muestra tal como está. ¿Cómo se muestra su campo contrato? Bueno, se muestra con el número del día, con el mes abreviado, con 3 caracteres del mes,
y el año con 4 dígitos, ¿no? ¿Cuál será el código para que la fecha se muestre como enero 01/2003? Para ello utilizamos en referencia a lo que hemos aprendido, ¿no? Primero empieza el mes, entonces colocamos la M, pero como está completo debemos de colocar 4 veces M, luego un guión, luego 2 veces la letra D, un slash y de ahí colocamos 4 veces la letra A. Entonces modificamos ahora 4 veces la letra M, ya que está completo de enero, luego 2 veces la letra D y luego colocamos, ahora vamos a probar con un slash y 4 veces la letra A. Sí, normal, ¿no? Enero, guión 01, slash 2003. Claro, aquí sería 1999. Bien, y el código del formato sería lo siguiente. Cuatro veces la letra M, un guión, 2 veces la letra D, un slash y 4 veces la letra A en el campo llamado contrato. Vamos guardando y seguimos. Ejercicio número 10. Propiedad de regla de validación y texto de validación en campos numéricos, dice. En este ejercicio se requiere restringir el ingreso de sueldos de los empleados a valores por encima de 470, es el sueldo mínimo. Abra la tabla empleados y cambia la vista de diseño. Vamos a buscar en campo sueldo, vamos a buscar la propiedad regla de validación y escribimos que debe ser mayor o igual a 470. Vamos a sueldo y en sueldo, en regla de validación, vamos a colocar lo siguiente. ¿Qué es la regla de validación? Bueno, nos indica ahí. Es una expresión que limita los valores que se pueden escribir en el campo. En otras palabras serían condiciones que vamos a proponer alguna restricción según los datos. Aquí debemos de colocar que el sueldo que se va a ingresar debe de ser mayor o igual que 470. En la parte de del sueldo estamos con una regla de validación de mayor o igual que 470 en el campo llamado sueldo. Entonces le damos en guardar. Acá nos da un mensaje access, dice se han cambiado algunas reglas de integridad de datos. Es posible que los datos existentes no sean válidos para las nuevas reglas, igual como el mensaje anterior que nos había salido. Si aquí tenemos un dato que no sea mayor ni igual a 470, entonces lo que hace Access es eliminarlo, ¿no? Dice es posible que este proceso consuma mucho tiempo y desea que los datos existentes se comprueben con las nuevas reglas, le decimos que sí. Vamos a la parte de vista hoja de datos y aquí, bueno, en la parte de sueldo básico vamos a ingresar, a ver, por ejemplo, 469. 469 no es mayor ni igual que 470. Presionamos Enter y nos da un mensaje de error. Dice, uno o más valores están prohibidos por la regla de validación, que es mayor a igual a 470, establecida para empleados punto sueldo. Empleados es la tabla, punto sueldo es el campo. Escriba un valor que pueda aceptar la expresión de este campo. Bueno, no nos dejamos, ¿no? Presionamos escape y guardamos. Es lo que nos indica acá.
Ahora debemos de poner un texto de validación. En vez que salga ese mensaje, vamos a personalizar este mensaje. Y para personalizar el mensaje de un error de regla de validación, vamos a tener que irnos a la parte de texto de validación. Y ahí debemos de escribir error punto, el sueldo no puede ser menor al mínimo. Nos vamos a la parte de vista diseño, nos vamos a la opción de texto de validación, y en texto de validación colocamos error, el sueldo no puede ser menor al mínimo. Entonces vamos a la parte de vista hoja de datos, y aquí vamos a modificar otra vez el número. Ponemos, por ejemplo, 300, presionamos enter y nos sale un mensaje ya personalizado, ¿no? Según nosotros hayamos puesto. Escape, guardamos y nos pregunta, ¿no? ¿Permite Access ingresar este valor? No. Aquí nos indica que hagamos la prueba con el ingreso de un valor de 400. Bueno, 400 no es mayor ni igual a 470. Entonces nos va a dar error. Hemos presionado Escape para cancelar. Campos de fecha. En este otro ejercicio se pide que la fecha de contrato de los empleados sea antes de la fecha actual. Claro, yo no puedo realizar una fecha de contrato de acá a un mes, porque es un error, pues, ¿no? La fecha de contrato solamente puede ser o antes o hasta hoy día. Mejor dicho, hasta hoy día, ¿no? Y para ello utilizamos una función llamada ahora. La función llamada ahora nos devuelve la fecha actual. Aquí en esta regla de validación estamos colocando menor o igual a ahora. En otras palabras, estamos indicando que el campo llamado contrato en la tabla empleados, lista diseño, que es contrato, solamente debe de ser registrado menor o igual hasta hasta la fecha actual, o sea, hasta el día de hoy. Ahí colocamos menor, igual, y ahora colocamos la función ahora. Como es una función, colocamos abrir y cerrar paréntesis. De hecho, nos indica Access que es una función. Devuelve una variante del tipo fecha que especifica la fecha y hora actual del sistema. Bueno, ¿de qué sistema? Del sistema de la computadora, pues, ¿no? Abrimos y cerramos paréntesis. Presionamos Enter. Ahora nos vamos a la parte de acá. Igual sale el mensaje, le decimos que sí. Nos vamos a la parte de fecha de contrato. Y en fecha de contrato voy a elegir, por ejemplo, hoy día estamos 1 de septiembre del 2019. Voy a elegir el segundo. 2 de septiembre. Presiono Enter. No nos permite. Coloco lo siguiente: 02 del 08, perdón, 09 del 2019. Y no sale el error, ¿no? Uno o más valores están prohibidos por la regla de validación, que es menor o igual a now. Now es en inglés la función ahora, establecida para la tabla empleados, la columna o campo contrato. Escribo un valor que pueda aceptar la expresión de este campo. Bueno, ahora sí me da error porque he puesto la fecha correcta. Presiono Escape y regreso a la fecha anterior. Voy a la parte de guardar y doy clic.
Si se permite access ese valor, bueno, acá me dice, para el primer registro escriba como fecha un día más a la fecha actual. En mi caso, yo he colocado el 2 de septiembre del 2019. Y puedes probar con una fecha más a fecha actual más un día. Y pulse intro, ¿no? Me dio error. Pulse escape y ya. Ahora vamos a darle la acción de campos de texto. Una regla de validación en campos de texto. A ver. Finalmente, en este ejercicio se pide que el campo KTeX solo permita el ingreso de alguno de los siguientes textos: A, B, C y D. Solamente esas letras me tiene que permitir el ingreso en cada registro. Para ello utilizamos una regla de validación con una función llamada in. Y en el texto de validación escriba lo siguiente. Bueno, entonces vamos a la parte de... Estamos en la vista diseño. Vamos a la parte de categoría. Y en KTeX vamos a escribir en la regla de validación la función in. Y ahí escribimos entre comillas la letra A, coma, la letra A, coma, la letra B, y también la letra D. Bueno, acá me lanza un error. Voy a tener que escribir entonces punto y coma. Ya que en algunos casos sería coma o punto y coma. Presiono enter. Presiono enter y entonces está ahí, ¿no? Pongo in, la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, entre comillas y separado por punto y coma y todo entre paréntesis. Guardo lo que sí. En texto de validación debo de escribir error.categorías de A a D. Guardamos la tabla y ahora escribimos el registro en un registro o en el primer registro la letra H. Vamos a la vista hoja de datos y en hoja de datos entonces en la categoría vamos a colocar la letra H. Igual no nos va a dejar. Dice error, categorías de A a D. Presionamos escape y guardamos. Entonces ya sabemos para qué sirve la regla de validación y el texto de validación. ¿Permite acceso al ingreso de este valor? No. ¿Por qué? Porque hemos dado una restricción de valores de la letra A, B, C y D, nada más. Propiedad de la máscara de entrada. Para ello lo que debemos de hacer es modificar según se requiera, ¿no?
En estos ejercicios se trabaja en la tabla de empleados. Al finalizar usted podrá aplicar una plantilla para el ingreso de para fechas y de teléfonos. Abra la tabla de empleado y vamos a la parte de contrato. Escribimos cómo se muestra. Vista diseño, la vista diseño me dirijo a la parte de contrato y en contrato en máscara de entrada escribo 99/99/99. Presiono enter, digo que sí. Y ya está. Y en la parte del teléfono o en el fono escribo lo siguiente. La siguiente máscara de entrada. Tengo 3 ceros al inicio y 4 ceros al final. Bien, para ello lo que vamos a hacer es, como tenemos el texto ahí 511, vamos a escribirlo entre comillas. Bueno, como está aquí, ¿no? Entonces escribimos, abrimos comillas, colocamos paréntesis, colocamos 511, cerramos paréntesis, cerramos comillas, luego escribimos 3 ceros, obviamente fuera de las comillas, escribimos un guión, hay un guión también ahí, entonces ese guión debemos de escribirlo entre comillas, abrimos comillas, colocamos el guión, cerramos comillas y ahora escribimos 4 ceros. Entonces ese sería el formato, ¿no? Entre comillas, entre paréntesis 511. Luego tenemos 3 ceros, luego abrimos comillas, colocamos un guión, cerramos comillas y escribimos los 4 ceros. Presionamos enter y nos vamos a dar cuenta en la sección de aquí, en la parte de fono o teléfono tenemos una máscara de entrada. ¿Qué es la máscara de entrada? Bueno, la máscara de entrada es colocar una serie de caracteres como máscara para un campo, ¿no? Entonces aquí debemos de llenar los datos que se muestran en esta tabla, tanto como en contrato, tanto como en fono. Entonces escribimos, ¿no? 4, 5, 2, 3. Y así completamos los demás datos del teléfono para el campo llamado fono. Luego nos indica, observe que al ingresar los teléfonos las celdas se rellenan con el diseño preparado en la máscara de entrada, es lo que hemos puesto. Y que aún a pesar de ser un campo de tipo texto, solo soporta ingreso de números. Claro, porque hemos ingresado los ceros. Estos ceros nos indica que si escribimos una letra P no nos permite, o una letra o cualquier letra que ingresemos. Solamente nos permiten el ingreso de números porque hemos puesto así en la máscara de entrada unos ceros.
Estos ceros significan dígitos, la cantidad de dígitos que hemos puesto. Para este teléfono tenemos 3 dígitos al inicio, el cual es 3 ceros y 4 números después, 4 dígitos según el número. Guarde los cambios y cierre la tabla. Y por último, en el ejercicio número 12 dice otro ejemplo de máscara de entrada, es el que puede aplicar a los campos de tipo texto. Abrir la tabla cargos. Esto de acá lo voy a cerrar porque solamente faltaría completar nada más. En la tabla cargos, cambia la vista diseño, en el campo cargo escriba la siguiente máscara de entrada. Nos dirigimos al campo cargo y en el campo cargo en máscara de entrada escribimos el signo mayor, signo de interrogación y luego signo menor. Y luego escribimos 15 veces el signo de interrogación. Presionamos Enter. Vamos a la parte de vista hoja de datos. Hacemos clic en guardar y ahora escriba los siguientes cargos. En el número 8 voy a escribir soporte técnico. Supervisor y en el último practicante. Debe notar que en la letra inicial dice se muestra en mayúscula. Esto es así porque hemos puesto una máscara de entrada, mientras que el resto del texto en minúscula. Guarde los cambios y cierre la tabla. Y por último cerramos nuestra base de datos. Y esto sería todo por esta sesión.